Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Mario Vargas Llosa cuenta con diferentes obras significativas, importantes, que nos ayudan a reflexionar en torno a problemas contemporáneos de manera especial. En uno de los volúmenes que lleva su firma, denominado Desafíos a la Libertad, se parte con una reflexión acerca de Margaret Thatcher. Específicamente, desde su perspectiva, se trata de alguien que justifica una profunda admiración, además, en sus palabras, sin reservas. Algo que solo le había pasado, esto lo confiesa, en el ámbito artístico con Borges, al igual que Faulkner, y en el terreno intelectual con Karl Raimund Popper. Se trata, en consecuencia, de un juicio de valor altamente positivo. Por diversas razones, podría uno concordar con lo que ha sido manifestado por ese notable Nobel, además de literatura, el año 2010. Ayer, 13 de octubre, se conmemoró un siglo del nacimiento de Margaret Thatcher, cuyos méritos políticos quedan fuera de toda discusión, y es lo que precisamente se intentará conocer durante los siguientes minutos. Aspectos que tienen que ver con su condición de estadista, al igual que elementos que nos ayudan a explicar su trascendencia, incluso con algunos ribetes de índole biográfica. Para ello se contará con la fortuna de escuchar a Scarlett Alison Pérez y Sara Urquizo Paz, quienes, independientemente de la formación profesional que las distingue, forman parte de un grupo de gente inquieta que en este caso, a través de lazos como el de la organización Lola en el caso de Bolivia, se puede ofrecer la opción de brindar un acercamiento a figuras de relevancia en el ámbito femenino. Así que lo que ocurrirá precisamente será que estaremos en condiciones de hablar sobre la vida y pensamiento de una gran figura del siglo XX y que todavía hoy justifica variadas atenciones, especialmente en tiempos críticos como los que vive Bolivia, porque seguramente se lo subraya más adelante, se lo remarcará, el contexto en el cual tuvo que rutilar, fulgurar o sobresalir Margaret Thatcher no era el más propicio para la sonrisa, sino todo lo contrario. Así que, siguiendo la secuencia que distingue a esta cátedra, tendrá primero el uso de la palabra Scarlett Pérez y posteriormente Sara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al querido profesor Enrique Fernández. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Soy Scarlett Pérez y bueno, vamos a hablar de una de las mujeres más admiradas y odiadas en el mundo. Una de las mujeres que tiene un pensamiento crítico, una de las mujeres que ha comenzado desde la niñez, desde a ser inquieta, a poder provocar preguntas desde el colegio, a ganar premios en la universidad, siempre siendo representante de diferentes instituciones. Y bueno, esta frase me gustó mucho de una de sus obras. Dice, según cuenta la tradición familiar, yo era un bebé muy tranquilo, algo que supongo debe resultar inverosímil a mis oponentes políticos. Una frase que en su parte es sarcástica, pero que también despierta, ¿no?, a sus oponentes políticos en su partido. Aquí vamos a ver, en resumen prácticamente, ahí tenemos el libro, lo trajo Sarita, prácticamente tiene más de 600 páginas, pero es una obra en la que expone toda su vida, desde la niñez a detalle, de cómo creció, cómo se desarrolló, y bueno, vamos a tocar los puntos más importantes que no siempre se tocan. Por ejemplo, cuando sus padres se casan, más o menos en 1917, el señor Alfred Robert y la señora Beatriz se casan, después de 3 años tienen a su hija Muriel, la cual en un futuro Margaret se desarrolla mucho más de lo que es su hija, y ahí nos podemos hacer ciertas preguntas, ¿no?, de cómo dos niñas que han sido creadas con los mismos padres, que han sido prácticamente hermanas desde una infancia, que nunca han sido separadas, hasta más o menos la época de la universidad, tienen diferentes opiniones, diferentes críticas, y una se queda prácticamente en un distrito y la otra sale a ser primera ministra. Ya en
Ella nace prácticamente 3 años después, en 1925, Margaret Thatcher, el 13 de octubre, y luego empieza a estudiar lo que es química, ¿no? Durante toda su infancia ella empieza a recibir premios, tanto de poemas, así que ahí podemos comenzar a ver que ella le encantaba escribir. Y bueno, ella en 1943 obtiene el grado de química en Oxford, ¿no? Empieza a estudiar química. Posteriormente a eso, ya cuando se casa con Dennis, que vamos a desarrollarlo más allá, aquí está súper resumido, estudia Derecho. Y en 1946 ella se convierte y es elegida como la presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford. Pasan años, también es seleccionada como candidata conservador por Dartford, pero se dan cuenta ahí, ella ni siquiera va a llegar a cumplir 24 años aproximadamente. En 1950 ella también se postula en las elecciones generales, pero el Partido Laborista, porque en ese entonces solo había 2 partidos, ¿no? El Laborista y el Conservador. Ella prácticamente es derrotada y posteriormente en 1951 también vuelve a perder por el mismo partido, con otro candidato claramente, y en 1951, ya en diciembre, se casa con el famoso que le da el apellido, ¿no? Thatcher. Y bueno, ella ya empieza su formación legal en 1952. Algo interesante también de Margaret Thatcher es que cuando ella ya empieza a estudiar leyes, e incluso acaba su tesis estando con sus 2 mellizos, porque va a tener a sus hijos Carol y Mark. Otra de las frases célebres también es, según, no, esta no es, aquí tenemos la 3, aquí. Quienes crecen en tiempo de guerra siempre dan a una generación seria, algo que también llamó la atención prácticamente a varias personas, no solo a mujeres, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco del contexto. Como ya vimos ahí la cronología de su nacimiento, sus bodas, sus estudios, luego viene a partir de 1950 todo lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos también la historia, ¿no? de esta época, que la economía ha sido devastada y ha sido una sociedad que ha sido totalmente agotada. Y los 2 grandes partidos, como les había mencionado, son 2, los conservadores y los laboristas. Ahorita ya hay un montón de liberales. Pero bueno, ahí empieza a surgir la evolución cultural, como las minifaldas, anticonceptivos, pero ella sigue siendo y tiene ese mismo pensamiento de ser conservadora. Ya aquí, en resumen, prácticamente es lo que les había comentado al principio, de cómo ella ya tantas pérdidas que tuvo durante que se postuló por Dartford, perdió 2 elecciones y ya en la tercera ella va, porque no olvidemos que Dartford es un distrito en el que hay gente más o menos clase media-baja. Entonces ahí ella 2 veces perdió, pero ya cuando va al otro distrito y representa también al Partido Conservador, gana, porque ya en ese lugar, aunque con pocos habitantes, la gente de las personas de ahí son de clase media-alta. Y ahí fue la primera vez que ella ganó como diputada y ahí inicia, ¿no? su carrera política dentro ya del Parlamento. Luego ella aspira a ser primera ministra, al principio como en su documental, en sus películas dicen, es rechazada porque es una de las primeras mujeres que llega a ese cargo, pero posterior a eso, tanta lucha que hizo, se prácticamente gritaban y hay un montón de frases, incluso que ella se hace reconocer por toda la población de Inglaterra y empieza a brillar. Y bueno, ya después sigue siendo elegida como primera ministra. Otra de las frases interesantes del libro es, por ejemplo, dice, el hogar debe ser siempre el centro de nuestra vida, pero no el límite de nuestras ambiciones. Esto hace mucha referencia a las mujeres porque a veces las mujeres solo se dedican a la familia o solo a su profesión o tienen miedo de dejar a la familia y dedicarse solo a su carrera, ya sea política, porque ella estudió, no olviden que ha estudiado química y luego derecho, una vez casándose con el señor Roberts. Entonces, ella siempre dice en el libro que parte de lo que le enseñó su madre fue empezar a distribuir y organizarse tanto para cuidar a sus hijos y a empezar a ejercer su carrera en política. Y bueno, aquí ya viene la parte más triste, cuando ya muere Dennis,
Dennis ha sido uno de los hombres que creo que también admirados por ella, porque hubo una frase en una entrevista que le hicieron y dijo: todo ha sido amor y lealtad hacia ella. Margaret nunca podría haber sido primera ministra sin Dennis. Entonces eso es lo que criticaba. Sin embargo, ella siempre admiró también a otro hombre, que es su padre, porque su padre también era de los protestantes, ¿no?, de los metodistas, y ha sido parte también de su ideología a ser quizás más disciplinada, la ética, la moralidad y un montón de cosas que le instruyeron. Y bueno, otra de las cosas que también me olvidé mencionar es cuando su padre ¿cómo empieza a ser político, ¿no? A los 13 años él dejó de estudiar y luego él se vuelve, aún así, concejal, se vuelve alcalde y predicador en su distrito. Entonces, tenemos que valorar a veces a esas personas, digamos, que a pesar sin estudios, siguen interesados por la política. La sociedad, la coyuntura de hoy, hay un montón excepto nosotros que también estamos aquí aprendiendo política, que nos gusta y estamos siempre pendientes, pero hay jóvenes que no les interesa y algunos dicen: yo no sé de política y no quiero entrar a ello. Entonces, ahí podemos ver también que su padre a los 13 años deja de estudiar, pero a pesar de ello sigue manteniendo esa militancia, por cierto, de pertenecer a ciertos grupos como los Rotary, al Partido Conservador, y empieza a ejercer cargos importantes para su distrito. Y bueno, ahí en 1951 se casa, como les había comentado, Dennis con Margaret, tienen unos hijos gemelos. En 1953, también la historia es muy interesante de los dos hijos. Ha llegado a las noticias de varios países en el que supuestamente su hijo, Mark, y su hija Carol está empezando a subastar las cosas de su madre. Entonces, tuvo la parte brillante de la parte económica Margaret, pero también no podemos a veces quizás idolatrar, pero hay cosas que hay que rescatar, como fue como primera ministra, una de las primeras mujeres que se arriesgó a la política, a la economía, pero hay cosas también que no están en los libros, que están en periódicos y también es importante leer, ¿no? Y bueno, en 2003 muere su esposo Dennis. Y el 2013, qué casualidad que muere 10 años después la señora y la más conocida dama de hierro, Margaret Thatcher, ¿no? Y ahora están en la actualidad enterrados juntos. Y una de las frases también importantes del comienzo de su libro es: cuando se lleva la política en la sangre, cualquier circunstancia parece arrastrarte hacia ella. Una de las frases que, a pesar de que ella ha estudiado algo que al principio que no estaba cerca de la política, ella siempre desde niña supo que iba a llegar a estos cargos importantes, porque trataba siempre de representar desde la universidad a la Federación de Jóvenes, al Partido Conservador, y bueno, gracias a ello y a la perseverancia que tuvo con toda esa actitud, llegó a ser y tener este gran cargo y a representar estas reformas tan importantes para su país. Gracias. Bueno, gracias Scarlett, y teniendo un poquito más del contexto de la vida de Margaret Thatcher, yo voy a continuar con un poco de lo que fue el pensamiento político-económico de la misma. Primero, hablemos un poco de las influencias de Margaret Thatcher, porque eso es sumamente necesario para entender por qué es que ella pensaba de cierta manera, por qué aplicó ciertas políticas. Aquí podemos ver algunas de sus mayores influencias intelectuales, entre las que están Adam Smith, Karl Popper, Hayek, John Locke, Friedman, por supuesto, y Edmund Burke. Y con cada uno, no me quiero extender demasiado porque hay mucho de lo que quiero hablar y el tiempo es limitado, pero con cada uno ella tiene frases en las que mencionan la influencia que ciertos libros de estos autores tuvieron en ella, en las políticas que llevó a cabo. Uno de los más importantes, de hecho, es Friedrich Hayek. Incluso hay una anécdota en la que en una reunión del Partido Conservador se le pregunta a Margaret qué tenían que hacer y ella saca su libro que tenía en el bolso, Camino de Servidumbre de Hayek, y ella dice: esto es lo que tenemos que hacer, como el resumen de las políticas de Margaret Thatcher. Entonces, ella en todo momento mencionaba la influencia de Hayek y es uno de los más importantes. Incluso llegó a conocerlo a él y a algunas de estas personas durante su vida. Aparte de estas influencias intelectuales, una de sus frases famosas, mencionando la influencia, decía que el Partido Conservador eran los herederos de Locke, de Smith, de Burke, de Mill, de una gran tradición que entendía la libertad y la responsabilidad como inseparables. Y aquí en las citas menciono la fecha en la que Margaret lo menciona. Como les mencionaba, Camino de Servidumbre ha sido una influencia
muy grande. Esta frase de Margaret Thatcher nos menciona que la crítica más contundente a la planificación socialista y al Estado socialista que leí en ese momento y a la que he recurrido con tanta frecuencia desde entonces es Camino de servidumbre, de Hayek. Otras influencias entre políticas y morales de Margaret Thatcher. Aquí podemos ver que está Winston Churchill, que de hecho Churchill fue de los personajes que estuvo a cargo en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, y Margaret Thatcher creció viendo el liderazgo de Winston Churchill. Aparte tenemos a Ronald Reagan, con quien tuvo una gran amistad también porque tuvieron el mandato casi que al mismo tiempo. Cuando Margaret Thatcher la eligieron como primera ministra, un año después se eligió a Ronald Reagan, entonces fue muy importante esa alianza. También tenemos a John Wesley, que fue el fundador del metodismo, y Margaret Thatcher tuvo muchas influencias del metodismo, de muy niña. Ahí ya nos comentaba Scarlett que Margaret iba siempre a la iglesia, que sus padres también eran muy creyentes y todos estos valores cristianos también influyeron muchísimo en su política después. Tenemos también a otros dos políticos del Partido Conservador contemporáneos a Margaret Thatcher, que son Kate Joseph y Enoch Powell, que Margaret los menciona bastante, incluso en varias páginas de su libro autobiográfico. Ella hace referencia a estas dos personas, a uno como que ella, específicamente a Enoch Powell. Margaret lo admiraba muchísimo por sus convicciones firmes, y a Kate Joseph porque fue su mentor ideológico dentro del Partido Conservador. Y por supuesto, su mayor influencia de vida de Margaret Thatcher fue su papá, a quien le debe casi todo, según la cita. Ella mencionaba que, cito, me enseñó a trabajar duro, cumplir con mi deber, servir a los demás y vivir de acuerdo con las enseñanzas morales del metodismo, que ya les había mencionado. Aparte de eso, su padre, como ya nos mencionaba Scarlett, sí estuvo implicado en la política, pero además sus tendencias hacia el liberalismo económico de Margaret Thatcher fueron realmente muy legadas por su padre. Incluso en una entrevista le preguntan, ¿no?, a Margaret cuál era su ideología, y ella responde específicamente que su padre no era un Tory, los Tories eran los conservadores de la época, sino que él era más de un liberal, pero de los de la vieja escuela. ¿Qué quiere decir eso? De los de Adam Smith, de John Locke, de John Stuart Mill. De hecho, su libro de cabecera era de John Stuart Mill, On Liberty, que mencionaba que era un admirador sobre la libertad de John Stuart Mill. Y también nos decía que su padre en su tiempo iba a ser más cercano a los conservadores que a los liberales que se entendían después como los liberales de izquierda, ¿no? Que hubo un cambio ideológico en ese sentido. Su ideología. Desde sus palabras, ella nos decía, tanto por instinto como por educación, siempre fui conservadora de pies a cabeza. Y evidentemente, si nosotros analizamos su política, Margaret Thatcher sí tenía mucho de libertad económica, que es lo que más se conoce de ella, pero tenía una fuerte convicción en los valores cristianos desde la moralidad, ¿no? Y eso se veía muy reflejado en sus discursos, en cómo actuaba para con las políticas públicas también. Algunos de sus principios, de lo que ya se conoce como la era del thatcherismo y que evidentemente se pueden resaltar, son el individualismo y la responsabilidad personal, el libre mercado y la competencia. Tenemos el gobierno limitado y disciplina fiscal, la propiedad privada como base de la libertad, la soberanía nacional y firmeza frente al colectivismo, y los valores morales conservadores. Que hoy vamos a profundizar un poco más en algunas de estas cuestiones. Hablando ya específicamente sobre su política económica, tenemos que entender que en Reino Unido, ya Scarlett nos dio un poco del contexto de que en esa época estaba el auge del estado de bienestar, y ya cuando Margaret asume, sobre todo como primera ministra y un poco antes como ministra de Educación, ya el estado de bienestar, el estado paternalista estaba mostrando grandes problemas, ya se estaban empezando a ver las consecuencias de estas políticas keynesianas. Entonces era un contexto de crisis, de inflación, de desempleo, de deuda, lo que nos estaba mencionando Enrique al comienzo, muy parecido a la situación en la que nos enfrentamos en Bolivia hoy en día, lamentablemente. ¿Y cuáles fueron las políticas económicas que adoptó Margaret Thatcher en ese momento? El monetarismo, que esto venía legado de Milton Friedman,
controlando el dinero y para frenar la inflación, ¿no? ¿Cómo hacía este control del dinero? A través de la reducción del gasto público y del control del déficit. Aparte de eso, hubieron privatizaciones masivas de empresas estatales, la British Telecom, la British Gas, British Airways, British Steel, entre otras famosas o grandes empresas en Inglaterra. Aparte de ello, reducción de subsidios para estas empresas, pero también subsidios que se daban a trabajadores y a personas que dentro del área de la medicina, y habían varios subsidios que empezó a cortar Margaret Thatcher. Seguimos con lo de las políticas económicas. También hubo una gran reducción de impuestos. De hecho, desde el año que ella asume como primera ministra, los impuestos marginales estaban en un 83% y los van reduciendo hasta llegar a un 40% casi a finales de su segundo mandato. El tema de la desregulación financiera, que se conoció también como el Big Bang de 1986, que si bien se desreguló casi todo el mercado económico, fue muy importante la desregulación financiera porque se permitió que los ciudadanos sean accionistas. Y justamente eso permitió que los ciudadanos puedan prosperar mucho más. También para invertir en la bolsa o todas estas cuestiones del mercado financiero había muchas restricciones. Por ejemplo, tenían que cumplir con un precio mínimo para entrar a la bolsa. Margaret Thatcher eliminó esos precios mínimos para que cualquiera pueda entrar y eso favoreció muchísimo a la población. Y también tuvo un programa que se llamaba el Right to Buy, que millones logran comprar su vivienda, que antes el Estado daba muchas viviendas sociales, es decir, eran mantenidas por el Estado, pero Margaret lo que hace con este programa es que vendía a los ciudadanos esa casa que no eran de su propiedad, pero se las venden a un bajo precio y logra que más de 1.500.000 viviendas sean vendidas durante esos años 80. Y sobre la política económica ella nos decía que la razón filosófica por la que estamos en contra de la nacionalización y a favor de la empresa privada es porque creemos que el progreso económico surge de la inventiva, la capacidad, la determinación y el espíritu pionero de hombres y mujeres extraordinarios. Si no pueden ejercer ese espíritu aquí, se irán a otro país de libre empresa y será ese país el que logre más progreso económico que nosotros. Entonces también tenía que ver con la competitividad y el mérito. Dos valores en los que Margaret Thatcher creía demasiado. Ahora nos vamos con la política laboral, la batalla contra los sindicatos, que también fue muy importante. De hecho, Margaret Thatcher es muy conocida por enfrentar todas las protestas que se daban en esa época. Y tenemos que entender algo que ya nos mencionaba un poco Scarlett, que esa época realmente era un contexto muy interesante para que se gesten las protestas. Era la época de los Rolling Stones, de los Beatles, de los hippies, del feminismo de segunda ola, donde las protestas pues eran realmente furiosas, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, Margaret Thatcher tuvo muchos enfrentamientos a sindicatos, pero no solamente desde que ella fue primera ministra, que es lo que más se conoce, sino desde que ella entró a ser diputada en la Cámara de los Comunes. Desde el principio, Margaret se opuso firmemente a ceder a los sindicatos. Y esa es una de las cuestiones más interesantes en el liderazgo de Margaret Thatcher. Entonces, incluso ella los llamaba el enemigo, porque generalmente se habla de la enemistad con otros países, ¿no? Pero ella decía que los sindicatos eran los enemigos de dentro. Entonces, algunas de las políticas que ella propuso durante esto, ya va un poquito, me fui hasta desde que era diputada. Por ejemplo, era la afiliación voluntaria, fin del closed shop. El closed shop era lo que se conocía más como que cuando había un sindicato en una empresa o en alguna institución, ya sea pública o privada, si uno quería ser parte de la empresa como un trabajador o, digamos, dentro de las universidades, si querías pertenecer como estudiante en las universidades, tenías que sí o sí ser del sindicato. Entonces no había esa afiliación voluntaria, no había la libertad de asociación, no se la respetaba. Y de hecho eso es algo que pasa en Bolivia, si ustedes lo pueden asemejar. Entonces la cuestión de la afiliación voluntaria, Margaret la propuso desde que fue diputada. El voto secreto obligatorio para las huelgas. Había una legislación en su país que decía que para cualquier huelga que quieran hacer los sindicatos tenían que votar.
si no, la huelga no era legítima. Entonces, esto fue muy importante porque después cuando hubo varias protestas que le pudieron haber significado la carrera política a Margaret Thatcher tuvo la legitimidad de parar esas protestas porque no hubieron los votos adecuados. Entonces ella pudo meter a la policía y parar a los enfrentamientos sin parecer autoritaria o que estaba infringiendo la democracia participativa o el derecho a la protesta o cuestiones así. Una de esas fue la huelga de los mineros que pasó entre 1984 y el 85, que participaron más de 140.000 mineros. Quiere decir que fue gigante la protesta, y la protesta se dio en base a que se empezaron a cerrar muchas empresas, y entre eso muchas empresas mineras que le costaron 20.000 empleos a mineros. A raíz de eso surgió la protesta, pero como les mencionaba, Margaret no cedió y tenía la ley a su favor porque estos mineros no hicieron la votación que tenían que hacer por ley. Aparte, entre las políticas que también promovió fue la responsabilidad legal por daños o violencia, que con esto fue muy dura, porque siempre estas protestas se causaron muertes, causaron un montón de daños a la propiedad privada, y Margaret Thatcher ahí reforzó el poder judicial para que se respalden los daños que se hicieron, y más control del poder sindical en el sentido de que realmente cumplan las leyes y las normas, ¿no? Porque algo en lo que a mí personalmente me gustó mucho de Margaret Thatcher en este sentido es que ella siempre respetó el principio de la libertad de asociación. Ella nunca quiso cerrar los sindicatos, ella quería que se cumplan ciertos principios para ser parte voluntariamente de los sindicatos. Y una frase muy interesante, esta es de sus más famosas, y yo la asocié a este tema de las políticas laborales con los sindicatos porque la dijo mediante una protesta, y es, para que la entiendan antes les voy a dar un poco de contexto. Lo que pasa es que antes los partidos políticos, cuando habían muchas protestas, tendían a ceder y tendían a negociar. Entonces, al ceder se le llamaba U-turn. Como que el partido está dando la vuelta y ya no se está manteniendo firme en la política que sacó. Entonces, cuando estaban esperando el discurso de Margaret Thatcher ante una protesta masiva, todos esperaban que Margaret Thatcher ceda y negocie. Y ella les dijo, yo no voy a, si ustedes den la vuelta si ustedes quieren, you turn if you want to. The lady is not for turning. Como yo no voy a ceder. Entonces ella se mantenía súper firme, y en muchas ocasiones, incluso cuando tuvo que tomar decisiones de guerra, o incluso antes cuando todavía no estaba metida en política y, por ejemplo, tenía sus opiniones personales con respecto al nazismo, al comunismo, ella decía que con los violentos no se cede, y esa es otra de sus mayores características. Ahora hablemos un poco de la política exterior, que aquí demostraba mucha firmeza y liderazgo. Uno de los grandes hitos por los que se conoce a Margaret Thatcher es la cuestión de la guerra de las Malvinas, mucho más en Latinoamérica porque estamos cerca de Argentina, que fue en 1982, donde Margaret Thatcher tuvo la difícil decisión de ver si mandar tropas para defender las Islas Malvinas, que tomemos en cuenta que tenían que ellos viajar desde Gran Bretaña hasta Argentina para ir a defender a pocas personas que muchos de sus estrategas le decían que no valían la pena, que no eran personas que políticamente iban a significar importancia para su carrera política, que tampoco pagaban muchos impuestos, que no valía la pena ir a defenderlos, hacer todo ese esfuerzo de ir en barco, mandar a más de 20.000 hombres, porque siempre una guerra implica pérdidas, ¿no? Tanto humanas como económicas. Entonces Margaret Thatcher tuvo que decidir y decidió ir a defender porque ese era el carácter de Margaret. Margaret no cedía con los violentos. Y como las Islas Malvinas fueron atacadas primero, ella estaba en defensa legítima, si podemos verlo en tiempos de guerra, de ir y defender esas tierras que eran de Gran Bretaña, ¿no? Aparte, con la política exterior, dentro de sus años como primera ministra, tuvo una gran alianza con Reagan. Entonces había esta alianza de Estados Unidos, Inglaterra
y era la conformación del eje liberal conservador, que ambos políticos fueron representantes de la firme defensa contra el comunismo de esa época y también ante la política exterior algo que Margaret siempre promovía era el euroescepticismo, que rechazaba el superestado europeo, anexarse a la ONU, a estas entidades grandes, incluso cuando fue ministra de Educación. Y en esa época estaba muy en boga lo que se llamaba la educación globalizadora, que era que en las escuelas se trataba de hablar más de el ciudadano del mundo, no el ciudadano de un país. Y Margaret estaba en contra de eso. Ella era muy patriota y prefería a su país por encima de otros. Incluso tomó la decisión de cuando se tenían que invertir unos fondos en ciencia, ella no quiso invertirlo con otras ONGs, quiso invertirlo solamente para científicos del país. Entonces esa también es otra característica que la lleva más al eje conservador que al liberal, ¿no? Y como ya les mencionaba, uno de los grandes legados de Margaret Thatcher es la destrucción del comunismo, que se representó con la caída del muro de Berlín. Entonces, tanto Ronald Reagan, Margaret Thatcher y también se pone entre algunos de los personajes que contribuyeron a esto a Juan Pablo II, fueron personas que estuvieron desde sus trincheras influenciando para que el comunismo terminara, ¿no? En la política social de Margaret Thatcher les puse algunos temas de relevancia en las que menciono la cuestión del matrimonio homosexual. Margaret estaba en contra desde sus posiciones más tradicional, ¿no? Sin embargo, ella votó a favor de la ley de Leo Abse, que se llamaba, en la que las relaciones homosexuales dejaban de ser delito. O sea, a pesar de que ella estaba en contra, igual creo yo que ella reconocía la dignidad de las personas y votó para que las relaciones homosexuales dejen de ser delito, que en su época de diputada eran delito. Esa es una cuestión. El tema del aborto, estuvo a favor en casos excepcionales y esto ella relata con mucha cautela en su libro porque menciona varios casos de que ella vio en persona de mujeres que sufrieron mucho por temas de que o sus hijos presentaban alguna anomalía o que su vida estaba en riesgo para tener el embarazo. Entonces, yo me imagino que para ella, con su postura de creyente, de persona religiosa, fue muy difícil tomar esta decisión, pero dentro de la práctica política vio que esto era lo que se tenía que llevar a cabo. Entonces votó a favor de la ley David Steele, que no se movió, legalizaba el aborto en casos excepcionales, no se movió hasta incluso después de que ella terminó su mandato como primera ministra, cuando fue aprobada en 1966. El tema del divorcio, ella estaba muy en contra de que se facilite legalmente los divorcios, porque mencionaba, y lo argumentaba también bastante bien desde muchas perspectivas, sobre todo desde la moral, ¿no? Ella decía que si se facilitaba el divorcio, las personas no iban a asumir la responsabilidad necesaria cuando se casen. Entonces ella decía que si bien los casos de violencia o casos complicados, la justicia debería actuar rápido y el divorcio igual. Y para eso ella decía que la justicia debería ser efectiva, pero que la ley tampoco debería irse al otro extremo. En todos estos temas ella siempre hablaba de tampoco irse al otro extremo, ¿no? Por último, la pena de muerte, y esto a mí personalmente me sorprendió, ella sí estaba a favor. De hecho, votó en contra de la ley que abolía la pena de muerte por asesinato, porque ella decía que era la única forma de proteger a las víctimas de los asesinos, de que concurra en una segunda ocasión, que la pena de muerte era parte del deber del Estado de proteger los derechos individuales de las personas. Muy controversial, ella incluso en su libro reflexionaba y entendía que en muchos casos la pena de muerte se podría equivocar y muchos inocentes podrían morir por la cuestión de la pena de muerte, pero ella decía que igual muchos inocentes mueren. Entonces, estadísticamente lo comparaba y decía, prefiero la pena de muerte. Y ya para no extenderme en el tiempo que me proporcionaron en esta ocasión, lo último que les quiero dejar, bueno, esto es lo penúltimo, aparte de todas las cosas interesantes de Margaret Thatcher, me pareció también bueno dar una mirada crítica
porque Margaret Thatcher, si bien tuvo un liderazgo excepcional, sobre todo en sus últimos años, ella tuvo una crítica severa ante sus ministros y las personas que le colaboraban, todos sus funcionarios. No dudaba en señalar errores o falta de preparación, era muy dura al decir las cosas, era un poco tolerante con la disidencia, esperaba siempre lealtad y resultados claros. Cuando ella tenía una idea, sobre todo en los últimos años, ya no escuchaba opiniones en contra. En un principio, cuando ella era diputada y cuando estaba dentro de distintas carteras, incluso hasta su época de ministra de Educación, Margaret Thatcher se caracterizaba por querer que le digan las cosas de frente y en base a eso tomaba una decisión. Pero luego, yo creo que es porque también tantos años en el poder y con tanta fama, se le pudo haber subido un poco a la cabeza y ya decidía imponer su visión. Si un asesor cuestionaba una política central, ella podía desestimar sus recomendaciones. Simplemente no las escuchaba y centralizaba las decisiones en ella. Tuvo también, creo yo, desde todo lo que leí, desde todos los documentales que pude escuchar, que tuvo muchos errores comunicativos en política, que puede pasar también tantos años en política, ¿no? Donde ella misma reconoce que no supo decir las cosas adecuadamente. Ya si quieren me preguntan un ejemplo en el espacio de preguntas, porque si no me voy a demorar mucho más. Y por último, la poll tax fue el fin de su popularidad. Este fue un impuesto que ya en sus últimos años de política, ella decidió implementar un impuesto por igual a todas las personas, no porcentualmente, sino que todos paguen la misma cantidad de dinero. Eran 180 libras, si mal no recuerdo, pero era un dinero que no todos podían pagarlo. Y obviamente el poner a todos por igual, hubieron muchas protestas y le costó toda la fama, y personalmente creo que no fue una política inteligente ni tampoco justa. Entonces, esta fue una de las peores políticas que Margaret aplicó o quiso aplicar, porque no se logró. Se logró un tiempo, unos meses, pero rápidamente se tuvo que echar para atrás, cosa que Margaret Thatcher odiaba hacer. Y ya por último, creo yo que Margaret Thatcher, a pesar de estas críticas y a pesar de cómo terminó también su liderazgo y su vida en la política, fue un liderazgo muy decidido, supo tomar las decisiones adecuadas cuando tuvo que hacerlo en un contexto sumamente difícil. Un contexto que es muy parecido a nuestro actual país. Y ya para terminar, lo único que a mí me gustaría transmitirles es que un liderazgo como Margaret Thatcher pueda estar en nuestro contexto boliviano. Muchas gracias. Ahora, quizá algo relacionado con su vida posterior, si pudiese complementarse, porque ella abandona el poder en 1990 y sin embargo muere el año 2013. ¿Qué ocurre en ese lapso que pudiera ser relevante para nosotros? Se convierte en una figura que orienta a la ciudadanía, opta por no intervenir en el debate público para complementar esa cuestión biográfica, o ya luego de hacer abandono del poder no desea formar parte de ninguna discusión de esa naturaleza. Afortunadamente, Margaret sigue interviniendo. De hecho, empieza a escribir varios libros y las personas escriben varios papers sobre su vida en realidad, pero creo que ella empieza a dedicarse, y en su libro le dice, más a su familia, el tiempo que no le había dedicado a sus hijos, porque siempre ha sido criados por una niñera, digamos, ¿no? Entonces ella en parte dice, ahí creo que recién empieza también a admirar a su madre, porque empieza a organizar el tiempo de pasar con sus mellizos. Entonces ya no interviene como al principio, porque ella siempre estaba activa, era presidenta, era líder, representante, no en ese contexto, pero siempre interviene escribiendo papers. Yo solamente complementaría que también Margaret empieza a perder la memoria y a tener demencia, muchas alucinaciones. Entonces sus últimos años lamentablemente fueron bien tristes, ¿no? De hecho, hay una película de Margaret Thatcher, lamentablemente no está disponible para Bolivia, pero muestra mucho cómo fueron los últimos años de Margaret Thatcher ya en su vejez, donde
perdía la memoria, donde tenía alucinaciones. A mí me parece sorprendente la película en ese sentido porque muestra cómo Margaret todavía pensaba que era la primera ministra, todavía daba órdenes en su casa, entonces, y que imaginaba que su marido, que había fallecido, seguía vivo también. Ahora, tal vez para las personas que están acá presentes y no conocen, sería importante remarcar la relación que tiene en cuanto a las negociaciones políticas, fundamentalmente con miembros de una organización irlandesa que presionaba bastante, recurría a tácticas irregulares y hubo un famoso episodio con una huelga de hambre. Estamos hablando de la huelga protagonizada por gente de IRA, de los irlandeses, y termina muriendo gente, y se supone que ella, como cualquier otro gobernante más o menos razonable, podría haberse sentido conmovida. En lugar de sentirse conmovida, no cede ante ninguna de estas presiones. Claro, el punto es que, así como ya lo ha destacado, lo de la Dama de Hierro tenía diferentes manifestaciones. Una faceta se relacionaba con la insensibilidad frente a reclamos que buscan que por ser emotivos genere una respuesta positiva. Si yo inicio una huelga de hambre en la cárcel, procurando que se me dé un mejor trato, porque yo no soy un delincuente común, sino alguien que busca la transformación política de un Estado, yo procuraría entonces que siguiendo ese camino obtenga una respuesta o al menos alguien quiera conversar conmigo, ¿no? En este caso, una persona importante como Margaret Thatcher. La cuestión tiene que ver con que ella nunca accedió a efectuar ninguna concesión. Y uno de los huelguistas, después de mucho tiempo, de varios días, termina muriendo. Y eso, claro, podría impactar a varias personas, incluyendo quizá gente que está acá, que uno diga, pero ¿cómo no accedió a hablar, negociar, escuchar? Porque esta persona estaba procurando que se variara esa situación. Ahora no lo hizo y no lo hizo, lo cual podría ser objeto de elogio. Y uno dirá, qué firme que es esta mujer que a pesar de que hay alguien muriendo por estar en huelga de hambre, no quiso darle ningún trato distinto. Podría ser una virtud, aunque igualmente podría uno decir es una falencia, porque debería haber tomado en cuenta que es un sacrificio mayúsculo y una medida radical de protesta. Pero más allá de ese punto, quizá se puede coincidir con algunas observaciones negativas, porque no solamente lo de la firmeza y ser una dama de hierro me parece merecerá grandes felicitaciones, sino que en ciertas experiencias puede ser objeto de un comentario negativo, ¿no? Eso de no ceder frente a nada y sin interesar lo que esté ocurriendo o la gente que esté padeciendo o la persona que no esté comiendo, ¿no? Tal vez esa mirada que encuentra allí un motivo de elogio podría igualmente despertar, ¿no?, otros juicios que ya no van a ser tan favorables. Si puedo agregar algo ahí, creo yo que esa es una de las mayores críticas y de hecho nos mencionaba Scarlett que Margaret también fue una mujer muy odiada, ¿no? Justamente también porque era muy dura ante situaciones como las que nos mencionaba Enrique, como la huelga de Irlanda, como muchas otras huelgas, porque toda esa época fue el auge de las huelgas y de las protestas. De hecho, algunos cuentan que Margaret Thatcher más bien hacía que las huelgas sean más duras. Por ejemplo, si alguien decía que iban a hacer una huelga, ella mandaba a los policías, a las tropas, para que realmente enclaustren y sea una huelga de verdad, no les entre comida. Entonces, yo creo que también eso fue lo que permitió que se lleven a cabo muchas de las políticas de su gobierno. Obviamente no podemos predecir qué hubiera pasado si Margaret tal vez hubiera negociado o no, pero una de sus mayores características era que no negociaba. Ella decía que el crimen es crimen y con los criminales no se negocia. Lo repetía muchas veces cuando le recriminaban la cuestión de sus políticas. Y de hecho, Margaret lo llevó, creo yo, hasta las últimas consecuencias, porque algo que no se cuenta mucho de ella es que estuvo a punto de morir porque una vez estaba en un edificio
antes de un discurso que tenía que dar ante su partido, con todos sus ministros, con su esposo, y mandaron una bomba a todo el edificio. Y murieron 5 de los ministros, pero Margaret Thatcher se salvó, pero llegó al punto, yo digo de las últimas consecuencias, llegó al punto de arriesgar su propia vida y la de su familia por seguir adelante con sus políticas o con la decisión que ella tomaba. Entonces, pero creo yo que no era una cuestión de que Margaret Thatcher no le interesaban los demás, porque en algunos episodios de su vida se muestra que también Margaret era muy emotiva o se sensibilizaba ante ciertos episodios. Por ejemplo, cuando manda a las tropas británicas a la guerra de las Malvinas y hay muchas bajas de británicos, ella manda cartas escritas a manos a cada una de las familias de los fallecidos. Y cualquier otro líder veía las bajas de guerra como un número, como tenemos 100.000 bajas, tenemos 100 bajas. Se veía como un número. Margaret personalizaba cada carta para cada familia. Incluso esto de las cartas, a mí me gustó mucho porque yo lo vi en varias ocasiones en su libro. Por ejemplo, cuando ella empieza a ser diputada, mandaba cartas personalizadas para que invitara a las personas a que vengan y voten por ella, por su política. Entonces, creo yo que también tenía ese lado, me gusta decir femenino, pero también podemos decir humano, que era bien detallista y que también se sensibilizaba por otras personas y no podemos dejar de mencionar que ella también era una madre, ¿no? Entonces también creo yo que eso se mostró en muchas ocasiones de su vida o de su liderazgo. Gracias a usted, un aplauso a quienes nos han ilustrado al respecto.